Buenos días, soy Luis Sanz, responsable de área en Gobierno Abierto. Bienvenidos a esta sexta conferencia del ciclo de conferencias sobre participación ciudadana en planes y programas públicos del proyecto ASLAP que estamos realizando en esta Dirección General de Gobernanza Pública en colaboración con la Universidad de Girona. Este ciclo de conferencias forma parte de la apuesta de la Dirección General de Gobernanza Pública por la sensibilización y formación sobre la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático, y también del compromiso por disponer de elementos prácticos de implantación de esta participación. Este proyecto está encuadrado a su vez en el cuarto Plan de Gobierno Abierto de España 2024, es decir, para la Alianza del Gobierno Abierto, la UIPI, como saben, y se ha incluido también dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation. Agradecemos al profesor Quim Brugué la coordinación de este ciclo de conferencias, este rico, además quiero insistir, ciclo de conferencias, que se completa además con los talleres que están programados y que se realiza junto con la comunidad de práctica de participación que, como saben, lleva en funcionamiento ya un año. Todo este proyecto tiene sentido porque se va a materializar en una guía de participación ciudadana en planes y programas cuya edición y programación está programada para este año 2023. Y ya la propia elaboración de la guía se ha contemplado como un proceso colaborativo donde, además de la participación de las tres administraciones públicas, pues cuenta con la participación de la sociedad civil, de académicos, asociaciones, los consumidores y de la plataforma del tercer sector. Hoy tenemos el placer de contar con la profesora Cecilia Güemes, profesora de Ciencia Política y vicedecana de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, con la que vamos a abordar, analizar y debatir, sin duda con mucho interés, el tema sobre la confianza y participación ciudadana. Voy a dar paso ya al profesor Quim Brugué para que presente a la ponente y la dinámica de la propia sesión. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias y, profesor, cuando quiera. Muy bien. Pues buenos días a todo el mundo. Y en primer lugar, excusarme porque aparece aquí una fotografía en lugar de la imagen en directo. Pero bien, estoy fuera de mi despacho con un portátil que por alguna razón que no he conseguido resolver, pues no consigo conectar la cámara. Bien, en todo caso han conseguido poner una foto que es un poco menos frío que la pantalla negra. Bueno, como comentaba Luis, este es la penúltima conferencia en principio de un ciclo que llevamos pues ya algunos meses realizando para ir discutiendo con gente de diferentes perfiles sobre temas de democracia vinculados a planes y programas y participación, entendida sobre todo en términos deliberativos. Hoy tenemos una charla de Cecilia, que, bueno, Cecilia Güemes ya una larga trayectoria académica. Ella es abogada por la Universidad Nacional del Litoral, es máster en Ciencias Sociales por Flaxo en Argentina. Hizo el DEA en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset, donde ya hace algunos años nos conocimos, y desde donde con un grupo de compañeros y compañeras crearon el GIGAP, del que ha formado parte, ha dirigido y ha liderado, siendo una de las iniciativas de personas jóvenes y con ganas de abordar nuevos temas, innovación en el ámbito de las políticas y la gestión pública que ha sido más interesante en los últimos años, ¿no? Ahora es profesora de Ciencia Política y vicedecana de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora en la Fundación Carolina y bueno, y despliega una actividad docente e investigadora pues muy amplia. Para mí, pues haberla invitado es un placer porque conozco de sobras pues sus conocimientos y su implicación en estos temas, ¿no? Y además, por otra parte, después de
de unas conferencias que empezamos con una visión muy macro, ¿no? del concepto de democracia, y la hemos ido desgranando con experiencias y con prácticas de participación. Creo que hoy va a abordar un tema que es muy central, pero que a veces no abordamos cuando hablamos de cómo trabajar juntos, que al final la participación implica ponerse en relación con otros, hablar con ellos y por lo tanto juntar conocimientos y esfuerzos, y que esto requiere de un pegamento que es poco frecuente en nuestras comunidades, como es la confianza. Ella ha trabajado este concepto y este tema en los últimos años, ¿no? Y creo que es un aspecto muy relevante de los debates sobre participación ciudadana y profundización democrática en general, ¿no? Por lo tanto, ella en su conferencia pues, va a repasar un poco qué queremos decir, ¿no? Cuando hablamos de confianza, cómo se puede generar, que es lo más relevante, y cómo esto se relaciona pues, con aspectos como esta profundización democrática de la que estamos hablando, ¿no? Entiendo que además, y en la segunda parte podremos también profundizar en ello, Cecilia, aparte de los conceptos, ha trabajado también en muchos proyectos prácticos, ha traducido su trabajo más intelectual en implicación, en proyectos, en programas, en experiencias concretas, y por lo tanto el contraste entre la teoría y la práctica también lo tenemos asegurado. Como en otras ocasiones, la dinámica va a ser que vamos a hacer una primera parte que va a abarcar pues, quizá hasta aproximadamente hasta las 11 o una cosa así, en la cual ella hará una intervención inicial. Yo haré algún comentario también inicial para abrir el debate o alguna pregunta a su primera intervención. Y pues cuando llevemos aproximadamente una hora de sesión haremos un descanso de 10 minutos y abriremos ya los últimos 40 minutos aproximadamente un debate en el que bueno, pues podréis los asistentes tomar la palabra directamente o hacernos llegar vuestras preguntas a través del chat. Y nada, pues con muchas ganas de escucharte, Cecilia, cuando quieras puedes empezar. Pues muchas gracias por la invitación a todas las personas que están involucradas y especialmente al profesor Brugué, con quien además de unirnos un interés académico nos une una bonita amistad. Así que muchísimas gracias por contar conmigo y poder establecer este diálogo esta mañana y compartir algunas preocupaciones también que tenemos en torno a la participación y a la confianza. Entonces, yo pensaba introducir un poco el tema de la confianza, que es ese pegamento, como le decía Kim. También algunos hablan de un intangible social que parece que está presente en el éxito de muchas democracias y de la gobernanza, ¿no? Entonces parece, cuando uno empieza a comparar países o sociedades o regiones o localidades, siempre parece que hay algo que explica por qué a algunos les va bien y a otros no les va tan bien. Y en ese explicar no solo hay causas estructurales, sino también algunos otros fenómenos que nos cuesta mucho medir y definir, como es el caso de la confianza, pero que sabemos que están ahí y que son importantes, ¿no? Porque uno puede medir muy bien el índice de Gini y la desigualdad, bueno, más o menos bien, no digo muy bien, pero más o menos bien, pueden medir un montón de cuestiones estructurales, pero cuando empieza con estas cuestiones que están un poco escapadizas o huidizas, la literatura y la ciencia las omite, y los que hacen políticas públicas también, porque no saben muy bien por dónde atarlas. Entonces, lo primero que me gustaría hacer sería introducir el concepto de la confianza, contar cuáles son sus dimensiones y elementos, cuáles son las causas y los efectos que tiene la confianza. Es decir, enlazar con el ciclo que ustedes vienen hablando, entiendo, de la gobernanza, digamos, de esta nueva forma de gestionar lo público y lo social, que involucra a más actores, no solo a los actores tradicionales, institucionales, digamos, sino a muchos otros actores. Entonces, en ese gobernar con, digamos, necesitamos que esos con los que vamos a gobernar tengan ciertas predisposiciones, vamos a decirle, sociales y demás, de colaboración, de cooperación, para poder compartir conocimiento, información, tiempo y demás, para generar respuestas a los problemas públicos. Entonces,
básicamente la razón de ser de la cooperación tiene que ver con este escenario o este contexto de incertidumbre en los que nos movemos dentro de las interacciones sociales, que a su vez estas incertidumbres se van agravando en los contextos actuales con la emergencia de nuevos problemas, con nuevas vulnerabilidades y demás. Entonces, básicamente, ¿qué es la confianza? Acá no hay un acuerdo, en la literatura no existe un acuerdo sobre qué es la confianza. Hay quienes dicen que es una actitud, es decir, algo que se suscita desde nuestra tierna infancia en nuestros espacios de socialización primaria, luego secundaria, y que nos queda para toda la vida, es decir, algo más o menos estable. Hay quienes dicen que no, que es una preferencia o una percepción sobre el entorno, es decir, algo más racional y más coyuntural, y hay quienes dicen que es un valor, es un intangible social, ¿no? En la confianza, algo que existe en las sociedades, no solo en los individuos. Yo voy a preferir partir de una definición más de mínimos. No sé si estoy silenciada, me salió una nota, estoy bien, ¿no es cierto? Vale. Bien, entonces yo voy a partir de una definición de mínimos que habla de la confianza como una expectativa sobre las intenciones y los comportamientos del otro o de los otros. Es decir, cuando nosotros expresamos confianza, estamos expresando un deseo, estamos expresando que hay una necesidad también, hay una apuesta por el comportamiento y las intenciones de ese otro con el que voy a interactuar. Es decir, ¿por qué hablamos de apuesta? Justamente porque no hay certidumbres. Si hubiera certidumbres no necesitamos confiar. Pero como estamos en una mitad de camino entre lo que podría ser y lo que debería ser y no sabemos, justamente la confianza vamos a definirla como una expectativa positiva respecto del otro, ¿sí? Está entre el conocimiento y la ignorancia, ahí se mueve. ¿Para qué sirve la confianza? Bueno, para ampliar nuestros horizontes de interacción con los otros. Es decir, si necesitamos cooperar, si necesitamos ciertas solidaridades, ciertas complicidades para actuar con el otro, la confianza es algo muy necesario, es una expectativa muy importante y necesaria para el desarrollo de la participación, para el desarrollo de la gobernanza, para el desarrollo de la gestión de lo público y del gobierno abierto, como ustedes estarán hablando todos estos días y en las anteriores conferencias. Entonces, yo creo que la confianza no es ni algo coyuntural, ni algo individual. Se mueve justamente en ese espacio, en ese escenario tan complejo de definir, intersubjetivo y multidimensional. Es decir, es algo además, la confianza, que no se puede gestionar o gestar de forma directa o lineal, sino que surge más o menos accidentalmente, inadvertidamente, a partir de nuestras interacciones. ¿Cómo formamos esas expectativas respecto del comportamiento de los otros, ¿no? Entonces, aquí a mí me gustaría básicamente señalar algunas dimensiones que tiene la confianza y que la hacen ser lo que es esa apuesta, ¿no? Esa expectativa sobre el comportamiento del otro. Y tiene tres dimensiones. Una es una dimensión racional, que tiene que ver con la información que procesamos cognitivamente, es decir, cuando nosotros expresamos confiar en algo o en alguien o en una institución, ahora vamos a hablar, si quieren, nos referimos a los tipos de confianza, estamos procesando información del entorno en donde nos estamos moviendo sobre el otro. ¿Sí? Entonces, para formar la confianza, la formación de la confianza tiene un elemento que podemos denominar racional, que tiene que ver con la cognición. Es decir, yo confío a la medida que hay cierta información que proceso del ambiente que me dice que es racional confiar, es decir, tener esa expectativa positiva respecto del otro. Cuando hablamos de información no estamos hablando solamente de datos duros, es decir, yo no confío en una persona o en una institución porque tenga estadísticas positivas sobre su desempeño o su buen hacer o datos, sino también son información que obtenemos a partir de señas y señales que nos da el contexto. Es decir, muchas veces son como mucho más sutiles, ¿no? Y además de la experiencia que uno va desarrollando a lo largo de la vida. Las experiencias vitales que tenemos también nos hacen acumular información con la cual procesamos si una persona o una institución es o no confiable, ¿no? Esto se lo podrán imaginar en la vida diaria, en las interacciones más cotidianas, como en las interacciones más pautadas dentro de las instituciones. Es decir, uno siempre tiene una dosis de cognición para elaborar por qué uno confía en tal persona, ¿no? Y ahora cuando hablemos de los tipos, esto se va a visualizar de modo más evidente, ¿no? Después hay un segundo componente que tiene la confianza, que es emocional. Es decir, es un sentimiento más o menos consciente, más o menos inconsciente. Son los afectos
que en un momento dado, y en una situación de incertidumbre, que es la situación donde siempre se mueve la confianza, nos permiten dar ese salto de fe, ¿no? Ese pasar a confiar. Es decir, nada te dice que esa persona va a responder positivamente en sus interacciones contigo o con tus expectativas, pero hay algo que te deja pasar a eso y pensar que puede ser así. Esa parte es como más afectiva, más, digamos, no incomprensible, porque los psicólogos vienen desde hace muchos años trabajando el tema de la confianza y las expectativas, sino que es afectivo y emocional. Como ustedes saben, en los últimos años toda la neurociencia y los avances que se han desarrollado demuestran que en la cognición no solo hay racionalidad, es decir, no hay solo un análisis de costes-beneficio en función de argumentos y lógicas y silogismos, sino que nuestro comportamiento también está afectado por las emociones. Es decir, lo racional depende de lo emocional, no son dos áreas separadas, opuestas o en conflicto, ¿no? Esta idea tradicional más occidental donde las emociones se peleaban con las razones, sino que por el contrario están interaccionadas en nuestros procesos de cognición. Hay un neurocientífico que es Antonio Damasio, de Portugal, que justamente explora lo del marcador somático, cómo nuestras emociones interaccionan con nuestra racionalidad. Y esto en la confianza es clave. Ahora les voy a dar ejemplo para que se den cuenta. Pero hay un tercer componente de la confianza que es el social, una dimensión que es de tipo social, que tiene que ver con la opinión que nos suscitan los otros. Es decir, las ideas, los imaginarios que tenemos sobre el comportamiento de los otros, que pueden ser reales o pueden no ser reales, que pueden ser más o menos aproximadas a lo fáctico, pero son construcciones que están en todas las sociedades y que dependen de los grupos de pertenencia en los que estamos, también de los grupos en los que nos referenciamos, es decir, los grupos de referencia, como se dice en sociología, pero que contribuyen, este aspecto social de la confianza, a la ficción sobre el comportamiento del otro. Ya les digo que puede ser más o menos ajustado a la realidad, o más o menos injusto, o más o menos desigual y demás. Entonces, la confianza supone precisamente estas tres dimensiones en su conformación. Hay una cuestión más estratégica, por ejemplo, y acaba con los tipos de confianza, para darles ejemplo y que se entiendan estos elementos y la formación de la confianza. Hay distintos tipos de confianza. La confianza más clásica es la confianza interpersonal, digamos, con otras personas, digamos, que conocemos, es decir, con el conocido. Cuando uno desarrolla confianza con una persona que conoce, la desarrolla esa confianza en función de ciertas características que tiene esa persona, individual, asociadas a ese individuo, ¿no? Que pueden ser de comportamiento, físicas, de cualquier tipo, ¿no? Pero uno elabora en función de las signos y señales y de las interacciones que tiene con esa persona, desarrolla la confianza. Es decir, y depende de esa persona y está asociada a esa persona específica. Nosotros hablamos de confianza en particulares, ¿no? Porque uno confía en un amigo para prestarle el coche, ¿no? O porque confía uno en una persona para que le cuide sus hijos, ¿no? Ahí hay una especie. Se involucran todas estas dimensiones de las que hablábamos, racional, emocional y social, para que yo establezca esa confianza. Puede estar basada en mis interacciones con esa persona, porque llevo 10 años trabajando con esa persona, porque tiene hijos, porque estudió, no sé, por ejemplo, cuidado infantil o magisterio. Hay diferentes cuestiones racionales, emocionales y sociales, o porque pertenece a mi mismo grupo social, que me conducen a confiar en esa persona. Esto es para que vean cómo se construye la confianza en particulares. Depende fundamentalmente de ciertas características del individuo en el que se deposita la confianza, ¿no? Y puede depender, por ejemplo, de una interacción continuada con esa persona. Es decir, ¿por qué yo confío en este amigo para prestarle dinero? Cuando me pide dinero para darle el dinero que me lo va a devolver. Bueno, porque llevamos 30 años siendo amigos y cada vez que yo le presté dinero me lo devolvió, o puede ser que pertenecemos al mismo grupo social, es decir, pertenecemos al mismo grupo de amigos, es decir, algo me incentiva a creer que si ese amigo no me devuelve el dinero, va a perder mi confianza, pero también la de todo mi grupo. Es decir, yo le voy a contar en el grupo de WhatsApp a todos que no me devolvió el dinero y él pierde doblemente, no pierde solo conmigo, sino con el resto. Es decir, hay una especie de reputación que yo intuyo que él quiere cuidar dentro de ese grupo en el cual ambos pertenecemos. Esas son razones por las cuales yo puedo confiar en esa otra persona. Y razones más estratégicas, ¿no? Y después hay otras cuestiones de cognición o intuición. Sí, yo lo conozco desde hace 30 años, pero puedo creer que esa persona siempre falla. Entonces a mí, por más amigo que sea, lo quiero mucho, pero a mí hay algo emocional que me dice, no le prestes dinero, no hagas esto, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver justamente con lo emocional. Hay otro tipo de confianza, que no es la confianza en particulares, sino que tiene que ver con la confianza social.
en esas personas que no conocemos, en el otro, en la sociedad. Entonces mide normalmente en las encuestas con una pregunta que dice, ¿confía usted en la gente en general? ¿En las personas en general? ¿O cree que debería ser lo suficientemente cuidadoso cuando interacciona o desconfiado con los otros? Son diferentes maneras de medirlo, pero apuntan más o menos en la misma dirección. Ya no apuntan a las particularidades de un sujeto, sino a la sociedad en general. Usted cuando sale a la calle, ¿sale con miedo o sale sin miedo? Cuando usted deja la bicicleta o la moto en la calle, ¿le pone candado o no le pone candado? ¿Sí? Cuando vuelve a casa caminando, ¿cómo se siente? Entonces, todo eso tiene que ver con la confianza social en el otro, que es más abstracta, es más general. Y después hay otro tipo de confianza, que es la confianza institucional. Es decir, en las organizaciones. Las organizaciones están conformadas por personas, pero son mucho más que esas personas. Entonces, la confianza en las organizaciones, a su vez hay que distinguir lo que son las organizaciones donde hay responsables políticos y organizaciones que son permanentes en el tiempo, como la administración pública. Es decir, que no depende de los ciclos políticos, es decir, no depende en el sentido de que permanece incluso aunque vayan cambiando los actores que dirigen esa institución, como bien lo saben. Entonces, hay la conformación de la confianza, tanto en la confianza social abstracta como en la confianza en las instituciones, las bases o las razones o los motivos o los afectos que nos conducen a confiar son diferentes. ¿Por qué? En el caso de las instituciones, por ejemplo, porque uno confía en la sanidad pública. Por ejemplo, cuando se tiene que ir a hacer una operación o un médico. Bueno, hay distintas confianzas establecidas. Uno primero entiende que tiene un buen desempeño la sanidad pública. Uno, es decir, puede confiar en esa institución por los resultados de su buen hacer. Me conducen a creer que la sanidad pública es preferible, si yo me tengo que operar, que ir a un médico de una clínica privada, ¿no? Lo mismo podemos plantear para la educación o para la policía, ¿no? ¿Por qué confío más en la policía que en un securata privado que se puede contratar, ¿no? Bueno, porque hay diferentes herramientas racionales, información sobre su desempeño o sobre el procedimiento de acceso a esa institución. ¿Por qué yo confío más en la sanidad pública? Bueno, yo puedo confiar no porque tenga los datos de las infecciones intrahospitalarias que hay en ese hospital o en esa institución, es decir, su desempeño, o por la tasa de éxito de las operaciones, sino por otras razones, porque sé que las personas que llegan a la sanidad pública llegan por un proceso de un concurso de oposición y acceso, ¿no? Entonces, entiendo que entran los mejores, y se sigue un procedimiento reglado, y el 95% de su personal ingresa por esa vía racional y meritocrática. Entonces, a mí ese procedimiento me garantiza que las personas que están ahí son las mejores, ¿no? Lo mismo la policía, por ejemplo. Si pensamos, bueno, la policía tiene formación en derechos humanos, tiene responsabilidades políticas y demás, a diferencia de una empresa de seguridad privada que puede no tenerlas a esta formación y esos mecanismos de rendición de cuenta, etc. Esos son elementos que a mí me pueden llevar a confiar o no confiar en una institución. Pero también hay cuestiones emocionales y afectivas. ¿Cómo me trata la institución? Y ahí esto tiene que ver principalmente con una dimensión que tiene que ver, que es más justamente afectiva emocional, que es si me trata bien o me trata mal. Más allá de si sigue los procedimientos, ¿sí? En ese trato que me dispensa una institución pública, por ejemplo la escuela o la sanidad pública, lo hace de manera justa, probas, siguiendo valores. Es decir, si yo tengo la percepción de que cuando voy a pedir cita a la sanidad pública, la persona que me tiene que dar la cita me trata diferente según mi color de piel, según mi acento, según mi forma de vestir, o según si la conozco o no la conozco, si tengo un primo, amigo o vecino, me acelera la cita y me la consigue para mañana, y si no conozco a nadie o no le gusta mi acento, me la consigue para dentro de un mes, yo voy a percibir que hay una injusticia en el trato que me dispensa esa institución. Y más allá de la racionalidad que yo puedo operar, de la cantidad de datos favorables que tenga esa institución, o de los procesos de acceso a concurso y demás que tenga, lo racional, va a haber algo afectivo que me va a dar una especie de rabia, bronca, que me va a desvincular o no sentir afecto por esa institución, más allá de los resultados, vuelvo a decirlo, y me va a hacer desconfiar. Me puede contribuir a la desconfianza. Entonces, también eso es muy importante, sobre todo para pensar en la confianza institucional y social. Y esto tiene que ver con dos grandes drivers, como se dice en la literatura académica, o factores o causas que tiene la confianza social especialmente, que tiene que ver con la desigualdad. En sociedades donde las desigualdades son muy grandes, la confianza tiende a desaparecer.
o directamente a no aparecer. Es decir, ¿por qué? Porque los sujetos de una misma comunidad no se sienten parte de esa comunidad, ¿sí? No sienten que tienen un sentido de pertenencia con el resto de actores. Entonces, sienten que hay algunos actores que son tratados de modos más injustos, ¿sí? Hay lo que se llama en literatura científica deprivación relativa, es decir, tengo la sensación de que soy tratada con un respeto diferente al que tratan a otras personas, que es injusto y que está asociado, puede ser, a características que yo no puedo manejar, como puede ser mi origen social o mi etnia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es muy importante también en la construcción de la confianza estos elementos emocionales que vuelven a ser descuidados normalmente por la literatura de la ciencia política o de los economistas, que son los que trabajan mucho el tema de las confianzas, que no salta a la vista en los indicadores cuantitativos, pero que son claves cuando trabajamos con personas, si lo que queremos es pensar en la construcción de confianza. Pero también hay otro elemento que es clave en la conformación de confianza, y sobre todo de la confianza abstracta en las instituciones, que es esa parte social, ese imaginario que tenemos respecto de los otros, esas ideas, percepciones que contribuyen a creer o no creer, o confiar o no confiar en una institución. Esto tampoco es menor, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque acá entran los estereotipos y los prejuicios. Es decir, una institución, por ejemplo, una institución pública, lo puede hacer de maravilla en términos de resultados y de eficacia. Es decir, te lo hace todo a tiempo, de manera regular, en los mejores resultados, tiene los mejores indicadores de éxito, las mejores tasas de éxito. Y trata muy bien a las personas. Es mentira que las trate mal, las trata de maneras justas, probas, etc. Pero sin embargo, puede ser que haya un estereotipo en torno o en contra de esa institución, que se haya formado de manera justa o injusta. Acá es muy peligroso todo el tema de la fake news y de cómo se construyen estos imaginarios, y la prensa también tiene un valor fundamental en la construcción de las representaciones colectivas del otro o de las instituciones, que también es muy relevante cuando hablamos de confianza, ¿sí? Porque uno puede tener más o menos garantizada esas dos partes, pero en esta parte no. Entonces, también es importante decir que la confianza, en depositar nuestras expectativas positivas en los otros o en la institución, depende también de esta representación colectiva de los otros. Es decir, si yo tiendo a creer que todos los funcionarios públicos son seres grises, desamorados, que están pensando solamente en su magdalena o en su café de la mañana o en su croissant, que no tienen ganas de nada, que son desvitalizados, y probablemente mi interacción con ellos, más allá de todos los indicadores que tenga, sea tampoco un poco desconfiada respecto a cómo será su curso de acción. Y esto vuelve a lo mismo, tiene que ver con imaginarios que construimos en torno a los demás, es decir, las representaciones colectivas que tenemos. Lo mismo podríamos decir si estamos participando o interaccionando con gente diferente en un barrio, ¿no? Ahora que estamos hablando en sociedades multiculturales, donde hay muchas diferencias étnicas y también sociales, esta interacción con el otro depende también mucho de los imaginarios que yo construyo sobre esas personas. Si ese colectivo es más o menos confiable, si ese colectivo es más o menos responsable. Esto es interesante, el papel que tienen los imaginarios. Yo lo veía y lo analizábamos mucho como argentina de origen, que podrán deducir por el acento, con el tema del mundial, ¿no? Este momento liminal, como le llaman los antropólogos, donde se borran las diferencias, se crean unos imaginarios compartidos que parece que somos de verdad algo entre todos, ¿no? Ese compartir, ese sentimiento de pertenencia, donde por un ratito, ese ratito, se borran todas o se suspenden, no se borran, se suspenden todas las diferencias, digamos, y nos hace sentir parte, ser una misma cosa. Eso también es una parte fundamental para la construcción de imaginarios y para la formación de la confianza. Esto tiene que ver también con hitos históricos, momentos épicos de ciertas sociedades que contribuyen a generar esos lazos muy fuertes, esos imaginarios muy fuertes, pero también esas expectativas de sentirse parte de una misma cosa que contribuyen al desarrollo de la confianza. Entonces, aquí yo creo que en la confianza hay estas tres cuestiones que son claves, estos tres elementos de formación. Por eso voy a insistir, porque cuando pensamos, vamos a crear confianza. Bueno, ¿cómo se crea la confianza? Bueno, hay que tener en cuenta los elementos, las bases de la confianza,
y la experiencia de los actores. Es clave las experiencias que en el día a día vamos suscitando. Es decir, por eso hay que tener en cuenta lo racional y la información, sí, lo afectivo también, pero las interacciones. Es decir, la confianza tiene dos en las sociedades actuales, sociedades multiculturales, cosmopolitas, sobre todo en ciudades grandes, pensemos en las capitales de países y otras ciudades más grandes, hay diferentes elementos o causas que suelen asociarse a la confianza, que son al menos dos. La literatura habla de dos. Uno tiene que ver con la desigualdad, que está relacionada negativamente con la confianza, y otro tiene que ver con la eficacia del Estado. ¿Por qué? Cuando un Estado es eficaz en el castigo de aquellos que destruyen o violan o, no me sale la palabra ahora, incumplen con esa expectativa, es decir, supongamos que tenemos un contrato o un acuerdo y hay una de las partes que incumple ese acuerdo, traiciona la confianza de la otra, si hay un actor eficiente en castigar a esas personas que traicionan la confianza, entonces hay expectativas más positivas respecto de los otros. A ver, si yo vivo en una sociedad donde estoy tranquila de que si yo contrato un servicio de fontanería en mi casa y el fontanero me destruye, yo puedo demandarlo y puedo cobrar el arreglo o el destrozo que me hizo ese fontanero, yo tengo mayores expectativas de poder confiar en los demás, porque sé que siempre hay un tercer actor, una tercera fuerza que va a garantizar el cumplimiento y el respeto a la confianza. Si eso no existe, en sociedades donde no hay un tercer actor que penaliza a quienes violan la confianza o incumplen, es más difícil que se suscite la confianza, ¿sí? Entonces, por eso la eficacia del Estado en perseguir y castigar a quienes violan la confianza, estamos hablando no solo de delitos, sino también en términos civiles, ¿sí? No lo pensemos solo en términos penales, sino en términos civiles. Si yo voy a solicitar mi matriculación en una escuela y la maestra me la deniega porque no le gusta mi color de la piel, y yo sé que puedo ir a un tribunal a reclamar por discriminación y el tribunal me va a hacer caso y va a seguir esa causa, yo tiendo a tener más razones para confiar en los demás. ¿Por qué? Porque hay un actor que me va a garantizar que las reglas del juego siempre funcionan y que castiga a quienes no cumplen las reglas del juego. Cuando no hay eficacia de Estado y eso no está, es más improbable que yo desarrolle una expectativa positiva respecto de los otros, porque tengo la certeza de que si el otro no cumple, no va a pasar nada. Por eso también esto tiene que ver con la impunidad, que también se relaciona bastante con la confianza social y con la confianza institucional. Dicho lo cual, el otro elemento que se relaciona con la confianza es la desigualdad. En sociedades donde las desigualdades sociales son muy amplias, las brechas, las distancias entre los sujetos son muy amplias, es muy difícil que se generen sentimientos compartidos, sentimientos de pertenencia, imaginarios comunes. Es decir, en sociedades donde son muy desiguales, si encima los espacios públicos empiezan a desaparecer o se empiezan a cortar, las posibilidades de encuentro con el otro, la posibilidad de percibirme como parte de una misma realidad con el otro, también se achican. Por eso, en este sentido, los escenarios de interacción social, estoy hablando de la plaza, el barrio, la escuela pública, donde diferentes se encuentran y tienen la capacidad de desarrollar un sentido de comunidad con el otro, esto no significa que esté ajeno al conflicto o que elimine las posibilidades de conflicto, porque yo puedo estar en un mismo espacio social y visibilizar las diferencias que tengo con ese otro, pero compartimos ese mismo espacio físico, somos parte en ese momento de lo mismo, formamos parte de esa misma realidad. Es decir, en los espacios públicos nos exponemos a la mirada del otro, ya sea para armonizar o para entrar en conflicto, como puede ser una marcha o una protesta social. Pero lo cierto es que en ese espacio público somos lo mismo, somos parte de lo mismo. No somos lo mismo, somos parte de una misma realidad. Entonces, eso también es muy importante cuando existen en sociedades muchas desigualdades socioeconómicas, las desigualdades, esos diferentes, tienden a no relacionarse con los otros. Es decir, esto se nota mucho sobre todo en las sociedades latinoamericanas, donde la segregación espacial, es decir, la segmentación y la segregación espacial va cronificando y radicalizando esas desigualdades sociales. Es decir, si yo voy a una escuela privada donde solo va la gente como yo, o interacciono en mi ocio en un espacio privado, bueno, es muy difícil que me encuentre y sienta parte a esos otros con los que no interacciono como comunidad o como sociedad. Entonces, esto es fundamental también para el desarrollo de la confianza.
Y a ver, tengo más cosas para contarles. ¿Qué más les tengo que contar? Esto también define mucho quién es el otro. Es decir, esto de la confianza, estoy empezando por la parte más abstracta o más conceptual para poder luego arribar hacia cuestiones más prácticas y más empíricas, ¿no? Que tienen que ver con cómo construimos confianza cuando no la hay, pero hay que entender de dónde viene la confianza y qué tipos de confianza hay, que eso más o menos ya se los conté también, las dificultades que tiene. Bueno, ¿para qué sirve cada tipo de confianza? Porque cada tipo de confianza puede ser útil para una cosa y no para otra. En este sentido, la confianza, por ejemplo, particular, la que hablábamos del amigo, la amiga, la familia, el compañero de trabajo, es muy útil para algunas cosas, por ejemplo, para las redes de apoyo mutuo. Es decir, si a mí me quedo sin trabajo, yo sé que puedo ir a lo de mis padres a vivir, como pasa a muchos españoles hoy por hoy, ¿no? O si me deja mi pareja, el amigo es la persona que me va a conciliar. Entonces, las redes de confianza particularizadas son muy útiles en términos de ayuda o de apoyo mutuo, ¿no? Pero hay otros tipos de confianza, como la social, que tienen otra utilidad, ¿no? Y esto tiene que ver con los tipos de redes y de contactos que establecemos, los contactos fuertes o los lazos fuertes, como le llaman los sociólogos, y los lazos débiles. En la confianza social hablamos de lazos débiles entre personas que no se conocen necesariamente. Entonces, esa confianza social es muy útil y está muy relacionada con la calidad democrática, con el desarrollo económico, con el bienestar social. Esto es interesante porque esta semana estuve en una presentación de unas encuestas que hizo la Fundación Eber en América Latina sobre la percepción de los latinoamericanos de Europa, ¿no? y de otras instituciones, y era interesante ver cómo la mayoría de los latinoamericanos todavía, cuando elige o piensa en un lugar donde venirse a vivir, piensa más en Europa que en Estados Unidos, o que en Asia, o que en África, ¿no? Y eso tiene que ver con los derechos humanos, y no solo con el desarrollo socioeconómico, con la calidad de la democracia, sino porque se cree que en Europa hay un compromiso de respeto con los derechos humanos. Entonces, esto pasa también con la confianza. ¿Por qué yo prefiero ir a vivir ahí? Podría conseguir un mejor trabajo, un mejor salario, yéndome a vivir a tal país, pero elijo otro. Bueno, muchas veces en esa elección que hacemos los sujetos, que parece inconsciente, que parece no tener motivos válidos, está la confianza. Son lugares en donde yo me voy a sentir cómoda, tranquila, donde existe ese intangible social que me está garantizando ese bienestar individual, porque hay bienestar social. ¿Sí? Entonces, eso también es importante de remarcarlo. La confianza social es clave, no solo porque predice el desarrollo económico, la calidad democrática, o la eficacia de la gobernanza, de las políticas públicas, sino también por el bienestar o la felicidad, que son otros indicadores que actualmente están ganando cada vez más peso para evaluar las sociedades y compararlas. Y la confianza institucional es la tercera de los tipos de las confianzas, que también es clave de reflexionar, porque es clave para la gobernanza. Este ciclo de conferencias sobre el caso de participación ciudadana y de gobierno abierto y demás, tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo garantizo yo que las decisiones que tomemos políticamente sean más eficientes y más legítimas, ¿no? Bueno, y ahí se cree, en ese sentido, que el gobierno abierto nos puede ayudar, ya sea vía transparencia, vía rendición de cuentas, vía participación ciudadana o colaboración, a desarrollar unas decisiones más eficientes, pero más legítimas. Entonces, también la confianza es clave justamente para poder desarrollar esta meta de la gobernanza.